MSI ha sacado una nueva versión de modelos laptops que entran en un rango precio-calidad y estamos hablando de los modelos Katana. Para ser más exactos, elegimos el Katana 15. Este modelo vamos a hacer un unboxing, un extenso review para sus características, sobre todo por su increíble hardware a un precio increíblemente bajo. Todo eso y más aquí en TechCa. Y bien, como siempre, antes de comenzar les recordamos que si tienen algún unboxing, review o incluso quieren videos de comparativas de laptops como estas, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. También recuerde que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán como siempre en TikTok, link aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán que el Katana es un modelo realmente que vale la pena. Pues bien, MSI también nos sorprendió a nosotros bastante teniendo este tipo de modelo con unos hardware bastante buenos a un precio bastante razonable comparándolo con otras marcas y modelos del mercado. Así que realmente vamos a hacer un review completo para ver si vale o no vale la pena, pero como siempre vamos rápidamente a hacer un unboxing. Y bien, como siempre, antes de comenzar vamos a tratar la parte externa de la caja, que en este caso no tenemos mucho que ver, ya que MSI pues ha simplificado muchísimo más sus cajas, ya no vienen en negro con su logo en rojo y demás, simplemente pues el nombre de la marca por un lado, y por el otro lado, está pesada esta caja, y por el otro lado simplemente tenemos pues su logo en blanco y negro. Entonces, no teniendo mucho que ver, simplemente vamos a abrir por aquí, por la parte de arriba, para ver si de pronto nos encontramos una subcaja como lo que es normalmente que hace MSI para proteger sus productos. Bien, como se pueden dar cuenta, lógicamente está una subcaja para proteger mejor el producto, como dije anteriormente, y por la parte de acá vamos simplemente a abrir un pequeño gancho para abrir y ahora sí encontrar nuestra laptop. Y bien, como era de esperarse, simplemente en la caja podemos encontrar primero que todo, pues lógicamente su pequeño manual y su guía rápida de uso y de instalación, que pues lógicamente casi ninguno la vemos. Por otro lado, nuestro cable de energía regular junto con su cargador como tal, el cual es un tamaño que ni está ni pequeño ni grande, cabe prácticamente en la palma de la mano. Lógicamente se está un poquito más delgado de lo normal, ya que MSI normalmente son más gruesos de estos cargadores y más pesados, no está tan pesado, está un poco más liviano. Tiene su conector como tal clásico de ellos, nada más. Entonces pues por ese lado vamos a dejar por ahora aquí el cargador para ver primero que todo las características de la computadora. Y bien, ya teniendo la computadora aquí enfrente, podemos encontrar primero que todo que tenemos una construcción al parecer totalmente hecha en plástico, y es que aunque podemos notar unas pequeñas grapas aquí en las esquinas, son simplemente grapas como que son repujadas, ¿no?, del mismo plástico, al igual que el logo como tal de MSI. Y ahora abriéndolo podemos encontrar lógicamente nuestro pequeño paño, el cual les aconsejo como consejo personal y pequeño tip que no lo vayan a botar, constantemente estarlo colocando, porque con el tiempo y los meses las teclas se pueden ir marcando en la pantalla. Entonces es un pequeño consejo que les doy. Ahora, por la parte de adentro vamos a encontrar que sí, efectivamente toda la construcción está hecha en plástico. Ahí es donde vamos a empezar a ver la reducción de material para que el precio se ajuste, y podemos encontrar lógicamente, aunque en estas cuatro esquinas de la parte de abajo hay unos pequeños tornillos, son simplemente como repujados o diseñados para asimilar como una computadora, digámoslo como industrial o algo así. Y por la parte de arriba, debajo del logo MSI, vamos a encontrar una pequeño diseño como perfil militar, el cual pueden encontrar una pequeña salida, la cual determino yo que al parecer es más de aire que de sonido. Y por la parte del teclado podemos encontrar un teclado alfanumérico totalmente de perfil bajo, cosa que se les agradece en un tamaño tan pequeño lograr colocar un teclado alfanumérico, porque realmente esta parte alfanumérica nos ayuda bastante, no solamente en nuestros videojuegos, sino también en nuestros trabajos como AutoCAD, 3D Max, diseño gráfico y demás. Esto realmente da un pequeño plus en un tamaño tan pequeño. Ahora, otra característica del teclado es que tiene la WASD totalmente transparente. Eso nos quiere decir que la iluminación RGB que tiene la computadora no solamente va a ser por el tecla alrededor, sino también por dentro, así que esto va a iluminarse bastante bien. Vamos a ver en el review. Y otra característica que eso sí no he visto mucho en los teclados y que este sí me llama la atención es las funciones dentro de las teclas y las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha. Esto no lo había visto en otros teclados, entonces realmente esto marca la diferencia, porque tenemos funciones como lo que
que son para el disipador, para activar los disipadores, y para play y stop en la parte izquierda. Las demás características las vamos a ver más adelante en el review. Entonces, por ese lado, súper bien. Y por el lado del pad mouse, es un pad mouse bastante pues decente, pequeño, no está tan grande, pero es un tamaño estándar y se ve de muy buena calidad. Ahora, por la parte de conectividad, vamos a hablar de que en la parte de atrás no tenemos ningún tipo de conexión, cosa que a mí, para hacer en mi concepto personal, me encanta que estén atrás y no a los lados para no ocupar tanto espacio y poder manipular mejor, pero bueno, cada computadora tiene su estilo. Ahora sí, vamos a hablar de la parte izquierda primero que todo. Vamos a ver, primero que todo, el conector LAN de red, que el cual es estándar, y tenemos al lado un conector HDMI 2.1, el cual te va a trabajar a 4K a 120 Hz y 8K a 60 Hz. Seguido de él tiene un puerto USB-C 3.2 generación 1 y seguido de él tiene un USB-A 3.2 generación 1 también. Al final tenemos un conector plug 3.5 milímetros, el cual vamos a utilizar exclusivamente para nuestros audífonos y micrófonos, ya que es 2 en 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedes conectar un cable de 3 anillos, el cual puede darte no solamente el sonido, sino también la entrada de micrófono. Entonces, por ese lado también estamos muy bien y excelente. Ahora, por el otro lado, tenemos un conector de energía, el cual vamos a conectar nuestra computadora, y seguido de él tenemos solamente 2 puertos USB. Uno es un USB-A 3.2 de generación 1 y un USB-A 2.0. Cosa que no sé por qué todavía están colocando estos tipos de puertos hoy en día en las computadoras, pero bueno, ahí está. Y por último, tenemos una pantalla de 15.6 pulgadas Full HD que te da 144 Hz y es de tecnología IPS. Entonces, sí, ya sé, una pantalla podría ser mucho mejor, una OLED y demás, pero recuerden que estamos hablando de una computadora precio-calidad. Así que por las partes de las características físicas se ve bastante bien. Por la parte de aquí atrás podemos encontrar también una salida de aire bastante protuberante, bastante grande, cosa que es bueno y malo porque pues te puede tener un sistema de disipación muy bien, pero también te puede entrar muy fácil bastante polvo a la board como tal. Pero bueno, eso es dependiendo de dónde lo tengas ubicado constantemente. Entonces por ese lado también me parece que está muy bien el diseño de aquí atrás, bastante abierto, bastante amplio para que no se recaliente tan fácil. Ahora sí, vamos a pasar a ver las características internas del hardware para luego ver nuestro test de prueba con los videojuegos. Y bien, para empezar hablando de las características de esta laptop, podemos empezar con la CPU, ya que contamos con un procesador Core i7 13ª generación, o para ser más exacto un 13620. También contamos con una tarjeta gráfica GeForce RTX 4050 de 6 GB DDR6, que va a trabajar a una frecuencia máxima de 1800 MHz si lo conectas directamente a la corriente. Por la parte de discos duros tenemos un disco duro de 1 TB M2 generación 4 y como dato adicional tenemos 2 slots M2 para un segundo disco el día de mañana. Por la parte de memoria RAM tenemos 16 GB de memoria RAM DDR5 en 2 slots de 8 GB trabajando a 4800 MHz y con una capacidad máxima de 64 GB, o sea 32 GB en cada slot. Por la parte de conectividad inalámbrica tenemos conectividad Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6, además de que tenemos preinstalado el Windows 11 Home de 64 bits. Y bien, para empezar con el test de juegos vamos a empezar nada más y nada menos que con Call of Duty, configurándolo a una configuración ultra extrema de 1080 y podemos encontrar que los fotogramas por segundo se mantienen de 100 a 120 fotogramas por segundo, eso habla muy bien. Ahora, la tarjeta gráfica sí se mantiene entre un 95 y un 98% de su uso, pero mantiene una temperatura de 67-65 grados. También el porcentaje de su procesador se mantiene el 50%. Ahora, en la parte de Spider-Man sí podemos encontrar que los fotogramas por segundo bajan bastante, un 70-75 fotogramas por segundo, a pesar de que está configurado en versión high, y podemos encontrar que se mantiene la temperatura. Ahora, lo que es Horizon, podemos encontrar que los fotogramas se mantienen igual que Spider-Man, de 75-80 fotogramas por segundo, un porcentaje de casi el 100% de la tarjeta gráfica, pero la temperatura sigue manteniéndose estable en un 60 grados. Ahora, por la parte del procesador sí mantenemos un porcentaje del 50%. En ahora también podemos encontrar que en ACScience podemos encontrar un poquito elevado más los fotogramas por segundo, entre 80 a 90 fotogramas por segundo, y mantenemos la misma temperatura, que es lo más importante. Recuerden que todos estos juegos están basados en Very High o Ultra. Ahora, como ustedes pueden encontrar en los diferentes juegos, pueden encontrar algunas variedades de subir o bajar fotogramas, pero lo más importante de todos estos juegos es de que se mantiene un porcentaje de temperatura bastante estable, bastante óptima, y el porcentaje del procesador es de menos del 50%, entonces por ese lado estamos muy bien. La temperatura en general sí sube casi hasta un 80-85%, pero realmente me parece que es bastante decente para todo este tipo de juegos, y además de que lo estuvimos probando durante varias horas. Entonces todas estas características están bien, teniendo en cuenta lógicamente lo que tenemos como tarjeta gráfica, procesador y memoria RAM en una computadora como esta, precio-calidad. Y bien, como ustedes pueden notar en los test de juegos, definitivamente Katana es una laptop que corre cualquier tipo de juego. Y sí, yo sé que muchos de ustedes van a decir, Kelvin, pero es que los fotogramas por segundo vimos que estaban entre los 60 y 90 nada más. Sí, pero eso fue porque lo configuramos en una versión alta o la
ultra en cada juego. Ahora, si ustedes cambian un poco la configuración, lógicamente los fotogramas por segundo van a subir a mucho más de 100, 120 y sin ningún problema. Lo importante es que aquí la tarjeta de video corrió perfectamente y es que una 4050 como esta no va a tener ningún problema para trabajar en los juegos, además de que su procesador también lo soporta. Ahora, si ustedes están viendo este video más que todo por el estudio y trabajo, lo que es AutoCAD, arquitectura, diseño gráfico, ingeniería civil, 3D Max y demás, pueden trabajar perfectamente sin ningún problema con esta máquina. Les va a renderizar y trabajar muy bien y muy decentemente. Ahora, lo más importante es su precio, y es que estamos hablando de una máquina que tiene un porcentaje de valor mucho más bajo de lo promedio en el mercado, y estamos hablando de $900 aproximadamente en los Estados Unidos. Lógicamente en Mercado Libre y Amazon de sus países varían mucho los precios, pero para eso le vamos a dejar los links en la parte de aquí abajo para que ustedes vean la mejor opción de compra. Recuerden que Amazon Estados Unidos reparte a toda Latinoamérica sin costo de envío. Y bien, así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.